Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy queremos hablaros de un tema que me preocupa bastante porque lo veo mucho en consulta y es de que sepáis diferenciar entre actividad física y deporte. No es lo mismo y el riesgo que sufrís si hacéis un tipo de ejercicio que no sea el adecuado puede ser bastante grave y acarrearos algún tipo de problema. Lo primero, saber la diferencia. Deporte es toda aquella actividad física con la cual nosotros vamos a someter a nuestro cuerpo a un rendimiento, aunque sea pequeño. Por ejemplo, voy a nadar 500 metros en la piscina. Y ese objetivo es un objetivo que no compito contra nadie, que salvo que esté entrenando no voy a mirar el tiempo, pero que realmente a mí me supone un objetivo y ya me mete un rendimiento, aunque sea pequeño y sea para mi nivel y adaptado. Eso es deporte. ¿Qué es actividad física? La actividad física es acondicionar a nuestro cuerpo para que posteriormente podamos hacer con garantías ese deporte y otras cosas de nuestra vida cotidiana, minimizando al máximo el riesgo de sufrir algún tipo de lesión. Es muy importante que consigamos que nuestro cuerpo sufra lo menos posible a la hora de realizar algún deporte o a la hora de realizar nuestro trabajo o nuestras actividades de la vida cotidiana. Bien, hoy en día nos encontramos con un concepto de hacer deporte por cuidarse que para mí no es el adecuado. Es decir, me paso 8 horas, 9 horas sentado en una silla o de pie trabajando, me da igual la postura, y cuando acabo, porque me viene muy bien, me voy a correr, a jugar al pádel, a hacer crossfit, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de deporte. Bien, que sepáis que ese tipo de deporte hecho, aunque combate nuestro sedentarismo, no es lo más adecuado porque si nosotros eso no lo complementamos con un acondicionamiento físico básico, es decir, con un poco de ejercicio de fuerza, un poco de ejercicio de elasticidad, para que nuestro cuerpo se mueva correctamente, con el paso del tiempo acabaremos incurriendo en alguna lesión grave. Me da igual que sea de columna, de cadera, de rodilla, pero os aviso porque estamos recibiendo mucho ese tipo de perfiles. Cuando acabo de trabajar me voy a hacer deporte y cualquier deporte, aunque sea un partido de pádel con 4 amigos, lleva un rendimiento, porque a nadie le gusta perder y todos nos esforzamos al máximo. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones no estamos preparados para ese rendimiento, por muy pequeño que sea, porque no somos deportistas profesionales y porque no entrenamos. ¿Vale? Por ese motivo vais a ver como en las estructuras de muchos equipos profesionales o incluso muchos deportistas individuales, además de hacer su deporte, también hacen un poco de preparación física, que llaman. Esa preparación física es preparar a tu cuerpo para el deporte. Pues que no se os olvide ese pequeño concepto que marca una diferencia entre acabar produciendo a medio y largo plazo una lesión, incluso algunas de mucha gravedad, como sobre todo las que vemos en columna vertebral. Bien, ¿por qué consideramos básico esa actividad física? La consideramos básica porque lo que queremos es preparar, como decíamos antes, nuestro cuerpo con el fin ya no solo de rendir, sino de evitar lesiones, que es lo que la mayoría de las personas estamos acostumbrados a hacer o marcarnos como objetivo, que es vivir con calidad de vida, no tener un rendimiento. Que habrá algunos que sí, que les guste competir en medias maratones, en carreras populares y que quieran irse superando. Pues con más motivo esa gente tiene que tener un mayor acondicionamiento físico. Aquí en este punto nos surge una controversia que muchas veces nos preguntan los pacientes. ¿Y caminar es ejercicio físico, es deporte? A ver, para mí, personalmente, como profesional del ámbito de la mecánica del cuerpo humano, caminar no lo considero deporte, ni mucho menos, salvo que te vayas a hacer una ruta senderista de muchos kilómetros y de desniveles y demás, que ahí ya te estás exigiendo, por eso pasamos a rendimiento, que es lo que hablábamos al principio en este contenido que estamos desarrollando para que tengáis más conocimiento. Pero, por ejemplo, salir a caminar media hora, salir a caminar 45 minutos, para el 90% de la población no vale para nada. Porque hay otras actividades que te pueden dar mucho más rendimiento y prácticamente con el mismo esfuerzo. O sea, por ejemplo, cualquier persona que padezca de columna lumbar o de extremidades inferiores, ir a caminar, si no tienes una buena mecánica, si cojeas de una pierna, lo único que va a hacer es cavar tu propia tumba. O sea, lo que necesitas realmente es moverte con algún tipo de ejercicio, como puede ser, por ejemplo, una bicicleta estática recomendada por los principales especialistas en lesiones de rodilla, de cadera, mucho más que caminar. Caminar
No, pero camino porque tengo la tensión alta, camino por el azúcar. Vale, perfecto. Cualquier paciente, aunque sean personas de muy avanzada edad, que nosotros las vemos cada día en consulta, pueden hacer bicicleta estática sin ningún tipo de resistencia y solo por moverse. Ya van a conseguir que mecánicamente su cuerpo mueva más articulaciones, que mueva más músculos. A nivel cardiovascular van a subir un poquito, que no tiene ningún riesgo para ellos, esa cantidad de trabajo cardiovascular que les va a hacer que su músculo cardíaco sea más potente y les pueda ayudar mucho más a tener una calidad de vida y sobre todo a prevenir otro tipo de enfermedades que podemos llegar a desarrollar, ya no solo del sistema musculoesquelético, sino a otros niveles, otros sistemas dentro de nuestro cuerpo. Por tanto, caminar para mí personalmente no es el ejercicio más recomendado, ni lo considero mucho menos deporte, salvo que metamos un poco de rendimiento. Mucha gente, ante buscar la excusa básica, nos dice, bueno, pero caminar, antes que estar tumbado en el sofá, lógicamente, si me comparas caminar con un sofá, te voy a decir que sí, porque en el sofá ya sí que no te vas a mover. Pero es importante que tengáis en cuenta que caminar 45 minutos al día incluso realmente le puede servir a un 10% de la población y casi todos serán de 80 y pico para arriba, ¿vale? Porque no tengan una mayor capacidad para hacer otra cosa y no estén dispuestos a sacrificar nada más por su salud o simplemente que no pueden ejecutarlo, ¿no? Porque se han dejado durante muchos años y ya no lo van a poder hacer. Bien, llegados a este punto, ¿por qué decimos que es tan importante el acondicionamiento físico? El acondicionamiento físico es tan importante porque el músculo, desde mi punto de vista, a la hora de recuperar una lesión o prevenirla, tiene dos características físicas básicas fundamentales y son la elasticidad y la fuerza. La elasticidad, cuando nuestro cuerpo a nivel muscular va perdiendo elasticidad y el tejido se queda rígido, va a acabar provocando, aparte de dolor, que puede acabar provocando dolor, va a provocar que haya una mayor congruencia entre las articulaciones y por tanto un mayor riesgo de patologías como puede ser la artrosis. Vamos a generar más fricción entre nuestras articulaciones, o sea, nuestras piezas óseas dentro de la articulación y eso va a hacer que se vayan comiendo y con el paso del tiempo, si no le devolvemos a nuestro músculo la elasticidad que debe tener de base, pues volveremos a generar otra patología. Y así vamos haciendo en cascada. Si nunca lo corregimos, vamos a acabar con artrosis en una rodilla, la cadera contraria o en la misma cadera, y así sucesivamente hasta que acabemos machacando el cuerpo por varios sitios. La fuerza principalmente es nuestra estabilidad, es la responsable de nuestra estabilidad, de que nos movamos bien, de que evitemos caídas, de que no tropecemos, de que nuestro cuerpo sea óptimo, de que se mueva con mucha eficacia y mucha eficiencia. Al final es la otra característica súper potente, pero es importante que tengáis en cuenta que muchas veces cuando acudís a un profesional con un dolor, os decimos, o hay que fortalecer, hay que no sé qué. Al final, ese tipo de fortalecimiento no nos sirve, porque, o no es que no nos sirva, pero no es el momento. Desde mi punto de vista, cuando una persona tiene dolor, el trabajo de fuerza, salvo en casos muy puntuales, que la materia prima muscular del paciente que tengamos esté muy trabajada, sea un deportista de primer nivel, etcétera, el trabajo de fuerza o sobre todo la mayor parte del trabajo de fuerza que todos conocemos a nivel de calle, ¿no? Sin meternos ya en profesión específica, no sirve. No sirve porque vamos a acabar aumentando el dolor, aumentando la compresión articular y por tanto vamos a acabar empeorando el cuadro clínico que presenta el paciente. Por eso es importante que tengamos en cuenta ese tipo de diferencias, no toda la fuerza vale. Por eso cuando vamos a veces y nos dicen, no, para la espalda fortalece, y te viene el paciente a los 3 meses y te dice, oye, es que me mandaron fortalecer y yo desde que fortalezco estoy peor, normal, porque ya fortalecer para mí ya es deporte. Ya pasamos a un nivel, a un rendimiento. Quiero coger más kilos para poder tener más fuerza, ¿vale? Y a raíz de eso, es importante que sobre todo los que estáis trabajando en el gimnasio tengáis en cuenta que tener un tamaño muscular muy grande en un bíceps, en cualquier parte del cuerpo, no significa tener fuerza. Significa que levantáis muchos kilos haciendo actividades muy globales. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos aparecen pacientes que trabajan actividades de fuerza a nivel de ocio, pero con un rendimiento elevado, que se acaban lesionando. ¿Por qué? Porque acaban sobrepasando sus niveles, acaban perdiendo la elasticidad del tejido, sobrepasan niveles de fuerza y la lesión se produce. Y cuando los testamos, los grupos musculares de forma aislada, nos damos cuenta que no son eficaces. Es decir,
hay algún grupo muscular significativo, normalmente incluso potente, que cuando tú le aíslas, el paciente moviliza una cuarta parte de la carga que suele movilizar cuando en el gimnasio está haciendo ese ejercicio. Eso quiere decir que en el gimnasio trabajas de forma muy global, tiras de muchos grupos musculares para hacer un movimiento, por ejemplo, un bíceps, ¿no? Si te pasas de kilos, estás sobrecargando tu cuerpo y estás levantándolo con cualquier parte otra de tu cuerpo que no solamente sea ese bíceps, ¿no? Es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es muy relevante para nosotros que os centréis en el trabajo específico de fuerza, si queréis prevenir lesiones. Bien, cuando hablamos de rendimiento, nuestros pacientes nos dicen muchas veces, yo no quiero correr, yo no quiero competir, no, a mí me da igual. Para mí, un paciente que tenga un trabajo físico o no físico, pero por ejemplo, vamos a poner dos extremos, un albañil y un administrativo. Dos trabajos muy diferentes. El albañil, para mí, su rendimiento es que trabaje a tope en su trabajo, que se cargue, que haga esfuerzos, malas posturas y que su cuerpo esté preparado para aguantar eso sin lesión. Eso es rendimiento para esa persona. Para la persona que es administrativo y que a lo mejor no hace ni ejercicio, es totalmente sedentario, para esa persona rendimiento tiene que ser conseguir estar sus 8, sus 9 horas de jornada laboral sentado correctamente en su silla, correctamente. Que no todo el mundo se sienta correctamente, la mayoría acaban sentándose, cogiendo vicios posturales que acaban desencadenando en el futuro en lesiones. Y todo ello es por debilidad y por no trabajar esa parte de acondicionamiento físico. Por eso, y en este vídeo queremos que os quede muy claro cuál es la diferencia entre deporte y actividad física. No todo vale, tenedlo en cuenta a la hora de elegir lo que queréis hacer. No quiere decir que si eres sano no hagas deporte. Sí, puedes hacerlo, pero no se te olvide el acondicionamiento porque con el tiempo acabarás cayendo en lesiones. Y si ya eres una persona lesionada, primero recupérate, mejora tu acondicionamiento físico para que luego puedas hacer deporte. No te des por vencido, pero trabájalo bien. Esperamos que este contenido os haya servido. Os damos las gracias, como siempre, por estar con nosotros este ratito y nos vemos en el próximo.